Bienvenido al estudio de la fe de Jesús. Vamos a estudiar hoy día lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado en la lección número 6 que tenemos preparada para ti. Vamos a la primera pregunta. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? El pecado es una de las cosas más misteriosas que existe. No se puede entender exactamente cómo se originó. Es un misterio. ¿Cómo así el pecado llegó a ser? Pero la palabra de Dios nos va a dar algunas pistas que podemos entender y vamos a estudiarlas el día de hoy. En primer lugar, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. Vamos a leer la escritura. Entonces estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon. Pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, y el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. En medio de una profecía que se centra en la historia de la iglesia cristiana y la forma como ha habido un conflicto a lo largo de milenios entre Dios y sus seguidores versus el diablo y sus seguidores, hay un paréntesis en esta profecía que nos refiere a dos momentos en la historia. El primero de los cuales es allá en el cielo, antes de la creación, antes del inicio de la historia de nuestro mundo. Allí hubo una guerra espiritual. Lucifer, uno de los ángeles que estaba más cerca de Dios, escogió rebelarse contra él. El pecado nació en su corazón. No sabemos exactamente cómo. Parece que fue por envidia. Parece que fue por esa razón. Tuvo envidia de ser una criatura y por qué él no podía ser Dios. Esto va a decir la Escritura en algunos otros pasajes. Pero lo cierto es que hubo una guerra en el cielo. Lucifer y un grupo de ángeles se rebelaron contra Dios y ellos fueron arrojados a la tierra. Entonces esa es la respuesta para esta pregunta. ¿En quién se originó? En Lucifer. ¿Dónde? En el cielo, antes de la creación. Esta es una de las cosas medias misteriosas de la palabra de Dios, pero es lo que revela, es lo que nos muestra a nosotros. Así es como comienza el pecado. Lucifer y sus ángeles son arrojados del cielo y empieza así un conflicto que desgraciadamente se extiende aquí a la tierra de una forma muy terrible. ¿En quién se originó el pecado? Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 al 17. Ezequiel es una profecía que se da a un rey pagano y Dios le dice a este rey pagano que va a ser castigado. Pero en medio de la profecía, Dios empieza a referir a este rey pagano con palabras que no son para un ser humano. Y vamos a ver lo que dice acá. Dice Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 17. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Esto no se le diría a un ser humano. No podrías andar en medio de piedras de fuego. Ningún ser humano estuvo en el monte de Dios. En medio de esta profecía, Dios empieza a hablarle a este rey pagano, pecador, como que él fuera una representación de alguien más. Y empieza Dios a describir el origen de este alguien más. Creemos que es Lucifer, creemos que es Satanás. Y Dios le sigue diciendo: eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu gran comercio te llenaron de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, y un querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura. A causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra, te he puesto como espectáculo ante los reyes. ¿En quién se originó entonces el pecado? La palabra de Dios nos va a decir que se originó en Satanás, en Lucifer, que era un querubín protector ahí en el cielo, que más tarde se convirtió en Satanás. Satanás o Satán es una palabra hebrea que significa el opositor a Dios.
Ese es el significado de esa palabra. Este ángel que servía a Dios allí en su trono, en el monte de Dios, un día se enalteció por causa de su hermosura, se corrompió y se rebeló contra Dios, convirtiéndose en su opositor. Y esta rebelión se extendió incluso a otros ángeles. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Bueno, hubo esta guerra en el cielo, Satanás y sus ángeles fueron arrojados aquí en la tierra. Aquí en la tierra el mundo estaba a punto de ser creado. Y Dios, que es un Dios de libertad, le dio a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, y a los primeros seres humanos, la opción de elegir, ahora que existía el mal, ahora que existía el pecado en el universo. Ellos, como son seres humanos libres, como son criaturas libres de escoger, Dios nos creó con ese libre albedrío que nosotros tenemos como seres humanos. Es algo tremendo. Nosotros no hacemos las cosas por instinto, como los animalitos, por ejemplo, lo hacen. Nosotros escogemos, tenemos algo que se llama moral. Entonces Dios le permite a nuestros primeros padres tener esa opción de escoger. No solamente ellos, todas las criaturas que Dios tiene en otras partes del universo, que la Biblia también va a hablar acerca de eso, ellos también tenían esa opción por cuanto ahora existía esta otra forma, esta otra lealtad, ya no a Dios, sino a Lucifer. Y hubo en el huerto del Edén una prueba para esto. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice la Escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivase y lo guardase. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. ¿Cuál era la señal de obediencia? Dios había hecho un mundo perfecto, pero había un pequeño lugar, un árbol, que la Biblia llama el árbol del conocimiento del bien y del mal, donde allí Dios restringió la presencia y la actividad de Satanás y del pecado en este mundo. Y Dios le explicó la situación, le explicó lo que había pasado a Adán y a Eva. Y les dijo: ustedes pueden comer de todo lo que hay en este mundo, en este jardín precioso que se llama el Jardín del Edén, que yo les puse como casa. Pero no se acerquen a este árbol, ni siquiera se atrevan a probar de su fruto, porque si lo hacen, ciertamente morirán. Esa era la señal de lealtad a Dios. Hoy día también Dios tiene varias señales de lealtad. La principal, que nosotros amemos a Cristo Jesús. Pero en esa época era así. Bueno, Eva, la historia es de que Eva, la madre de todos los vivientes aquí en la tierra, todos los seres humanos, un día cayó en esta tentación. ¿En qué consistió el primer pecado? Siguiente pregunta. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. ¿En qué consistió el primer pecado? Dice la Escritura: entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. ¿En qué consistió el primer pecado? No es que Eva comió el fruto de un arbolito. Hay personas que tratan de burlarse de este pasaje de esta forma. Si uno estudia este pasaje a profundidad, se ve bien claro que Eva, entendiendo la lealtad a Dios, amando a Dios de forma total, teniendo esa posibilidad de estar siempre con Él, eligió rebelarse contra los mandamientos de Dios. Eso es el pecado, básicamente. Ir contra la voluntad de Dios, ir contra su palabra.
y Eva escogió rebelarse contra él. Y en esto consistió el primer pecado. Eva y Adán se rebelaron contra Dios. Ellos tomaron del fruto prohibido y lamentablemente eso trajo consigo la muerte y el pecado. ¿Qué es pecado? Vamos a la escritura, primera de San Juan capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Medio que Génesis ya nos aclara este punto, pero la palabra de Dios va a ser bien clara al decir de que el pecado es sencillamente la infracción de la ley. Es ir contra el consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice así, tienes que hacer así, asá, y el ser humano empieza a pensar, no, lo que yo pienso es así. O otras personas te dicen, no, haz así, haz asá, y tú empiezas a seguir a tus amigos, por ejemplo. Y de esta forma te alejas del consejo de la palabra de Dios, te alejas de la ley y cometes un pecado. El pecado es la infracción de la ley. Dios nos dio sus santos mandamientos. Ahora, en cuanto al pecado, uno tiene que entender algo que es muy importante. A partir del momento que Adán y Eva caen en pecado, ellos transmiten a sus hijos la tendencia de estar separados de Dios. Todos nosotros nacemos separados de Dios, pero no nacemos culpables de pecado, porque un bebito que recién ha nacido no ha cometido ningún pecado. Los bebitos que han nacido son tan bonitos, son tan lindos, pero ellos ya desde bien pequeñitos empiezan a manifestar una naturaleza egoísta, que es uno de los puntos esenciales del pecado. Ellos no se dan cuenta de lo que hacen, no son culpables por pecados que ellos no entienden, no comprenden, no conocen que eso está mal. A medida que un niño va creciendo, se va dando cuenta de que en este mundo existe el bien y el mal. Y es ahí donde es importante que a un niñito desde que nace se le enseñe la palabra de Dios para que aprenda a discernir en esta vida lo que es bueno y lo que es malo. Por eso ahí entra el papel tan importante de la palabra de Dios en la vida de las personas. La palabra de Dios ya nos va a ir enseñando que esto es bueno, que esto es malo, y nos va a tratar de empujar hacia Cristo Jesús para que nosotros encontremos en Él la salvación y la redención de nuestra vida. Dios le dio esos mandamientos entonces a Moisés, y ese núcleo de mandamientos es una de las muy buenas, una de las mejores definiciones de lo que es el pecado, sobre todo en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo Jesús. Ahora, ¿a quién se somete el pecador? Primera de San Juan capítulo 3, versículo 8. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? El que practica el pecado es el diablo, dice la Biblia, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A quién se somete entonces el pecador? El pecador se somete al diablo, al enemigo de Dios, al opositor de él. Cuando una persona peca, uno prácticamente le está diciendo a Dios, sabes, yo no quiero seguirte a ti. Hay personas que dicen, no, yo quiero seguirme a mí mismo, yo quiero ser libre. No existe eso. O en esta vida sigues a Dios, o en esta vida sigues al enemigo de Dios. El enemigo de Dios te hace pensar que tú estás siguiendo tus propios caminos. Es ese camino que la palabra de Dios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora, ¿cuál es el resultado final del pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El resultado final del pecado es la muerte. Es la muerte. Y esa es la conclusión final. Por causa del pecado, nuestro cuerpo no solamente se empieza a enfermar, sino que progresivamente nos envejecemos y finalmente morimos. El resultado final del pecado, entonces, es la muerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, la palabra de Dios nos va a decir que una cosa muy importante que deberíamos hacer es resistir a Satanás en el nombre de Dios. Esto la palabra de Dios nos va a decir en Romanos capítulo 4, versículo 7. La forma de resistir al diablo es someternos a Dios, poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, buscar su consejo y seguirlo a pie juntillas en la palabra de Dios. De paso, Dios en su santa palabra siempre nos va a guiar hacia cosas buenas. Si hay personas que por ahí te dicen,
esto la Biblia dice y tú te das cuenta de que es algo que no es tan bueno, revisa bien la palabra, porque quién sabe estas personas te están engañando, así, claramente. En segundo lugar, no debemos transigir con el pecado, siendo que el pecado es algo tan malo, siendo que el pecado es algo tan terrible que nos separa de Dios, no debemos transigir con él. En tercer lugar, vencer con la ayuda de Dios. Gracias a Cristo Jesús nosotros tenemos la posibilidad de tener victoria sobre el pecado si creemos en Él. ¿Cuál ha de ser tu resolución el día de hoy? Nuestra lección dice: procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. ¿Estarías dispuesto a hacer esto? ¿Estarías dispuesto a pedirle al Señor que limpie tu vida de pecado? Que Él haga lo que tú no puedes hacer. Dios, por eso es Dios, Él es capaz de hacer estas cosas. ¿Tú quisieras pedirle esto al Señor hoy día? Pídeselo de corazón, firma tu lección y que Dios te bendiga.